Doctor Pedraza, al doctor Gustavo Pedraza, le doy la bienvenida, gracias por acompañarnos. Buenas noches, un gusto, como siempre, Cecilia. Igualmente, el análisis que usted hace de esta jornada electoral del día de ayer. Bueno, era previsible, probablemente sí los resultados. Yo he estado reflexionando, más allá de los números que ya son conocidos por todos, ¿cuál es el objetivo de una elección? ¿No? El objetivo de una elección es, bueno, en este caso, el objetivo de una votación, o es elegir o es decidir. En el caso de ayer era elegir, y generalmente se elige por mayoría, ¿no? Ese es un principio del voto, o sea, gana el que saca la mayoría, sea absoluta o sea relativa. En este caso, lo que preocupa es que no está aplicándose el principio tácito de lo que significa una elección. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que debería la autoridad ser elegida por una mayoría. Eso es lo que sucede en todas partes del mundo, digamos, ¿no? Y en este caso, lo que estamos viendo es que la mayoría son los votos nulos y blancos. Entonces, algo está mal ahí, ¿no? Y otra cosa es que también se vota para decidir. Hace 20 meses, el pueblo boliviano votó en un referéndum, decidió, pero se le ocurrió al presidente no acatar esa decisión. Entonces, no estamos bien, estamos votando, pero no se está cumpliendo el objetivo de la elección y de la decisión. Se decidió en un referéndum y no se cumplió esa decisión de la voluntad ciudadana. Se votó ayer y no ganó la mayoría. ¿Quiénes van a ser autoridades? Los que están en minoría. En este caso, la mayoría, la gran mayoría de la población votó nulo y blanco. Entonces, ¿qué nos dice esto? ¿Qué mensaje nos manda? Si revisamos lo que se hablaba hace 6 años de una elección, de la primera elección similar, vamos a ver los mismos argumentos, incluso el mismo lenguaje, ¿no? El mismo lenguaje, idéntico, ¿no? ¿Cómo se puede interpretar el tema del voto blanco, doctor? Que creo que es importante también explicárselo a la gente, porque lo que hemos escuchado hace algunas horas, tomando en cuenta los datos que ya se tienen, es para quienes promovían el voto nulo, sumar voto nulo y blanco y decir, este es el voto o el consolidado. Y del otro lado también, desde el gobierno, decir, la gente, voto blanco y voto válido. Entonces, ¿cómo se entiende el voto blanco? Bueno, una lectura que puede hacerse el voto blanco es que el voto nulo se posicionó con la promoción desde la sociedad civil, desde la oposición, y el voto útil, entre comillas, en este caso, tomó posición desde el gobierno. O sea, más allá de las buenas o malas intenciones, en el imaginario de la gente estaba así posicionado, ¿no? Entonces, lo que podemos inferir es que el voto blanco prácticamente es digamos, la gente que no se inclinó ni por una posición ni por la otra. Podría ser esa la lectura más sensata, ¿verdad? Entonces, ¿por qué hago este análisis? ¿Por qué hago esta inferencia? Porque sencillamente en la campaña, en los posicionamientos políticos de cada una de las veredas, estaban unos por el voto útil y los otros por el voto nulo. El voto blanco puede que haya sido la expresión de la gente que no estaba con ninguna de las dos posiciones políticas, ¿no? Hay gente que bueno, hacía el análisis hoy muy rápidamente y se lo consulto, que el voto blanco puede ser interpretado como parte de la población boliviana que no quería participar en esta elección, que se vio obligada porque es obligatorio participar, pero que no votó con bronca. O sí, con una consigna. Puede ser. Ahora, hay que revisar el histórico del voto blanco en los últimos, póngale, 20 años, ¿no? Y el histórico del voto blanco tradicionalmente está, creo, entre un 4 y un 5%, ¿no? Y ahora, en la elección de ayer, está cerca del 15%. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ese 10% adicional al histórico, que tradicionalmente la gente vota en blanco, puede interpretarse con el argumento que usted acaba de mencionar. Yo, la verdad, no me perdería y no me esforzaría mucho por el tema de los blancos, los nulos, a quién le pertenecen los blancos, porque la oposición no hizo campaña por los blancos. Es decir, lo debe haber escuchado hoy día. La oposición es lo de dice, menos. Sumemos, llegamos al 70%, y del otro lado dicen, no sumemos y no llegan al 50%. El tema de fondo, Cecilia, aquí es que no estamos resolviendo los problemas. Ese es el tema de fondo. Estamos dando vuelta a quién ganó y quién perdió y no nos estamos concentrando. Exactamente. Hace 11 años este gobierno accedió al poder y prometió reformar el sistema judicial que estaba malo, muy malo y muy mal administrado por los regímenes anteriores. Estamos a 11 años y la situación está igual o peor.
¿Qué hizo el gobierno hace 6 años? Habilitó, porque estaba en la Constitución política, en la nueva, la elección popular. Es decir, inédita en todo el mundo, se la difundió con mucha, pero con mucha, digamos, entereza, se votó, se eligió, ganó el voto nulo, pero 6 años se aplicó este método, se aplicó lo que dice la Constitución. Y aquí va la pregunta, ¿cómo estamos después de 6 años de haber aplicado igual o este peor? nuevo método? ¿Igual o peor? Yo creo que peor. Peor. No, porque antes el loteo era entre 4 partidos y ahora es 1. Entonces, pregunte usted, haga una encuesta y pregúntele a la gente, ¿cuál es el órgano que peor está funcionando en Bolivia? Es el órgano judicial. Sí, creo que no hay por dónde perderse. Entonces aquí no ganó, en términos, digamos, ya estrictos. ¿Quién ganó y quién perdió ayer? Todos perdimos. Todos perdimos. ¿Por qué? Porque seguimos en el mismo lugar que hace 40 años probablemente. ¿Qué tiene que pasar entonces? Tiene que haber un cambio. ¿Cuál es el camino en este momento? Tiene que haber un cambio radical. O sea, y no es un tema de las personalidades que van a las elecciones, que todos son honorables. No es un tema de nombres y apellidos y de capacidades de los que han sido electos ahora, a los cuales respeto a todos. Es un tema del sistema. No puede haber un cambio progresivo, incremental, tiene que ser un cambio radical. Porque cuando usted nos dice, ayer, si nos ponemos a analizar, me parece un análisis diferente al que he escuchado hasta ahora, o hemos escuchado varios analistas, pero usted dice, ayer perdimos todos. Claro, ¿quién ganó ayer? ¿Qué hay que hacer? Claro, entonces, el gobierno que está ahora en la gestión del Estado, controla todos los espacios de poder, tiene que analizar y tiene que reflexionar y además asumir que no está ganando ni está perdiendo, todos estamos perdiendo. Entonces, si ha fallado el método 6 años, ¿por qué tenemos que soportar otros 6 años aplicando el mismo método? Porque igual va a fallar. No van a ser 4 o 5 honorables ciudadanos buenos que han sido electos los que van a resolver este problema. El sistema judicial no está compuesto solo por los magistrados, es policía, ministerio público, sistema carcelario, la legislación, es decir, todo, las facultades de derecho del país, es todo el sistema. Entonces tenemos que cambiarlo, porque yo creo que no vamos a cambiarlo con la elección de ayer. Es decir, estamos simplemente repitiendo el mismo método que nos llevó a donde estamos. Pero entonces, estas autoridades estamos dando van la a vuelta. ser posesionadas. Estamos corriendo y estamos en el mismo lugar. Y el debate va a girar en torno ahora a la posibilidad de una repostulación. O sea, nos vamos a olvidar del tema judicial y vamos a ir al otro debate. ¿Es así? Igual así estamos perdiendo, claro, estamos perdiendo. ¿Por qué? Porque este sistema de Estado, este modelo de Estado, se lo ha inventado, se lo ha creado cerca de 300 años. ¿Y qué nos dice? Se vota para elegir o para decidir. Se ha votado para decidir hace 20 meses y esa decisión el presidente la desconoce. Se votó para elegir hace 6 años y se volvió a votar ayer para elegir a los mismos funcionarios, otras personas por supuesto, y estamos igual o peor que antes. Entonces no está funcionando el sistema. ¿Ellos deberían asumir? Yo creo que como están las cosas, claro que deberían asumir, deberían posesionarse, pero el gobierno debería tomar una decisión para corregir el problema estructural de la justicia. Este no es un tema de que se posesionen, que ganó con 30, con 20, que los nulos son 70. Es sin ninguna duda un mensaje importante que la sociedad le ha dado al gobierno. No estamos conformes con el método que usted está usando para elegir estas autoridades. Pero además de eso, no estamos conformes con la desobediencia que usted tiene del referéndum del año pasado, con la violación de la Constitución que ha hecho el 28 de noviembre. ¿Usted cree que así votó la gente? Es decir, claro, votó no solo por el tema judicial, sino votó también por el tema de la repostulación. Pero claro, porque la política, Cecilia, tiene su sistema, es como un ecosistema. Todo lo que sucede, lo que dice el presidente, lo que no dice, lo que hace, las decisiones que se toman, inciden, gatillan decisiones del elector. O sea, no es mecánica la política, no es infantil pensar que ayer la gente votó solo mirando a las autoridades que estaban de candidatas. No es así. La gente decide su voto con todos los factores que están en el medio, ¿no? Entonces son varios, febrero del 2006, noviembre del 2017 y obviamente todo lo que se ha hecho en los últimos meses. Permítame que escuchemos lo que ha dicho el presidente y después quiero su opinión en torno a la palabra del primer mandatario que evaluaba muy temprano, hoy en la mañana de esta forma, los comicios del día de ayer.
¿Qué dijeron? Dijeron que el 70% va a ser nulo. ¿Y dónde es el 70% de nulo de la derecha? Algunos de la derecha contrataron empresas para que hagan campañas por el nulo. Y algunos contrataron algunos delincuentes, algunos jóvenes por ahí. Ahora, ¿qué están diciendo? Juntar el nulo con el blanco, porque fracasaron en su campaña. Una fiesta democrática, una fiesta con la participación del pueblo boliviano, que cerca del 75% de participación. Esperamos que estas autoridades, hombres y mujeres, abogadas y abogados, pues tengan esta enorme responsabilidad de mejorar la justicia boliviana. Que reaccionaba hoy el primer mandatario a tiempo de analizar lo que ocurría la jornada de ayer. ¿Cómo lo ha escuchado? ¿Cuál es el análisis que tiene de lo que decía él ayer? Esta mañana, en realidad. Si revisamos la prensa de hace 6 años, vamos a encontrar el mismo argumento, es más, las mismas palabras, ¿no? Este aparato nos permite ir con facilidad a los datos, al archivo. Y el presidente dijo exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estamos constatando con esto? Que el presidente no tiene argumento. El partido de gobierno agotó su discurso, no convence, no crea, no innova mensaje y por lo tanto está agotado. Su proyecto político se ha vaciado. Yo creo que se ha detenido y está atorado en la historia. No tiene posibilidades de reproducir poder por vía legítima, por vía del voto popular, y está reproduciendo poder por vía de la fuerza. El desconocer el resultado electoral del año pasado implica una desobediencia a la voluntad popular. ¿Y cómo el artículo 7º de la Constitución Política dice: la soberanía radica en el pueblo. El pueblo decide y hay que obedecerle. Y el que no le obedece al pueblo, que así está establecido en el contrato social, que es la Constitución Política del Estado, simplemente está violentando la norma fundamental, que es la Constitución. Es una especie de desobediencia, es una especie de sedición, porque la soberanía, el poder emana de la voluntad popular y el gobierno, el presidente, no está obedeciendo eso. Yo creo que la indignación que tiene la gente, ¿por qué está saliendo todas las noches a las calles? ¿Por qué está indignada? Porque no están respetando su voto, le están violentando su derecho a decidir, en el caso del referéndum, y eso yo creo que nos mete a un espiral muy riesgoso que puede traer violencia próximamente en las calles, ¿no? Doctor, vamos a olvidar el debate de la situación de la justicia para concentrarnos en el debate de la posibilidad de una repostulación. Probablemente este sea el camino que siga Bolivia en los próximos meses. No sé si va a bajar de intensidad por la Navidad, por el Año Nuevo, pero sí este va a ser un debate de largo aliento, porque ya hemos visto algunas movilizaciones en el país. Y usted decía que es ir en contra de la propia Constitución, desconocer el fallo del año pasado, del 21F. Pero está clarísimo, Cecilia, en todas partes del mundo los referéndums son decisiones soberanas. Es decir, el referéndum está concebido como un instrumento para consultarle al pueblo qué debe decidir. Entonces, cuando el pueblo vota, es una decisión y esa decisión hay que obedecerla. Entonces, este gobierno no está obedeciendo esa decisión. Por lo tanto, ¿quién no se va a enojar cuando un gobierno no obedece la Constitución? ¿Por qué la sociedad civil debería estar obligada a obedecer la Constitución? Porque el gobierno ya no la obedeció. Desobediencia a la Constitución. Es que eso se genera... ¿O cómo se puede catalogar? Se convierte en un incentivo a que la fuerza sea la que defina. ¿Por qué? Porque la Constitución es la principal institución, podríamos decir la principal regla de juego. Es un contrato social que una sociedad arma. El que falle, el que violente, el que rompa ese contrato, en este caso el Estado, el que está en la gestión del Estado, simplemente está incidiendo, está, podríamos decir, influyendo en la otra parte a que también no la obedezca. Y es aquí cuando los estados, cuando las sociedades, sin reglas de juego, en la calle y con la fuerza, definen el futuro
¿no?, político de cualquier Estado. Entonces, estamos en las puertas de definir políticamente quién va a gobernar o quién va a irse a su casa en las calles. ¿Por qué? Porque no estamos obedeciendo al voto. ¿Y ahí cuál es el rol de las redes sociales? El rol de las redes sociales, bueno, en este caso, a mí me parece legítimo, a mí me parece bueno, es más que bueno, legítimo, que la sociedad esté reaccionando, esté protestando, porque cualquier protesta social, Cecilia, es legítima cuando se desconoce el derecho. A mí me desconocieron el voto. Entonces, como ciudadano, si la Constitución protege mi derecho a elegir, a decidir, y un gobierno no lo obedece mi voto y lo roba, simplemente lo desconoce, ¿qué debo hacer yo como ciudadano? Si simplemente debo protestar, no puedo salir armado a las calles, ¿no? Porque eso ya es otra fase, es mucho más riesgoso. Yo tengo que protestar porque primero es un derecho. Entonces, si el gobierno no obedece, si la gente sigue protestando, la movilización va a ser incremental, va a ser más riesgosa, la confrontación va a ser peligrosa, y cuando entremos a la violencia, hay algunos países que ya están en ese callejón, el precio lo vamos a pagar todos. O sea, no lo va a pagar el gobierno. Claro, y tenemos que evitarlo, y tenemos que volver a respetar las reglas de juego, tenemos que volver a respetar la Constitución. Si no respetamos la Constitución, simplemente estamos mal, estamos en procesos regresivos, estamos yendo para atrás y no para adelante. Bueno, quedan un poco, a ver, ¿cuánto? 20 meses para llegar a la 2 elección. años, ¿no? Habrá que ver sí, propuestas. Como decía hoy el presidente, lo escuchamos lo último, doctor, y quiero que opine referente a esto, que decía el presidente Morales, desafiaba a la oposición al tema de la elección general de una posible repostulación. A ver, que nos pongan propuestas, decía el presidente, en sus palabras, escuchemos. Pues interpretó lo que está en la Constitución y lo que está en la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. Repito nuevamente, con el referendo era modificar la Constitución. Como el pueblo no ha querido, aunque con mentiras nos ganó, ahora no se modifica la Constitución, solo se interpreta la Constitución para aplicar la Constitución. Este recurso no solamente es para el presidente y el vicepresidente, sino alcaldes, gobernaciones, es para todas las autoridades electas, asambleístas. Que la derecha diga que está violando la Constitución, un golpe a la Constitución, que es falso. No hay ningún golpe a la Constitución, más bien estamos aplicando la Constitución. Nuevamente convoco a que se una la derecha, y el pueblo también se unirá. Serán elecciones totalmente diferentes. ¿Y dónde está el 70% de nulo de la derecha? Desobedecer el voto no es un golpe a la Constitución, decía el primer mandatario. ¿Usted mencionó la palabra sedición? Bueno, sí. ¿Por qué? ¿Qué más va a ser? Para explicar a la... Es cuando hay el desconocimiento del poder constituido, ¿no? Es cuando se rebela a alguien contra el orden establecido democráticamente. Pero estamos ¿no? hablando de la gente, de la población. Generalmente sí, en términos del espíritu de la ley. En este caso, yo creo que es una desobediencia. Es una desobediencia, pero es un tema estructural, Cecilia. Este no es un tema de derecha o de izquierda, por favor. O sea, no es un tema de derechas ni de izquierda, es un tema de un principio universal del derecho. El referéndum es la máxima instancia, es un poder constituyente, y un estudiante de Derecho Constitucional 1, que creo que está en el segundo o tercer año de Derecho, sabe que ningún juez puede modificar lo que se decide en un referéndum. Entonces, en su criterio, doctor, ¿cómo se tiene que entender lo que está ocurriendo en este momento con el 21F? Simplemente tiene que retomarse. El 21F está vigente porque nadie lo ha anulado, el resultado. Y el gobierno tiene que respetar el resultado del 21F porque esa es la manifestación de la soberanía popular. Pero usted decía, está violentando la Constitución. Está desconociendo. Está desconociendo. Dos fallas estructurales. ¿Está cometiendo delito? Mire, ¿para qué se vota? Dije yo, se vota para elegir y para decidir. Se decidió el 21 de febrero y el presidente y el gobierno no está obedeciendo esa decisión. Se votó el día de ayer y ¿quién ganó? Ganaron los votos nulos. Bueno, la Constitución dice que se elegirá por mayoría relativa. Está bien, es aceptable, pero desde el punto de vista, desde la gestión del Estado, del sistema de justicia en este caso, todos sabemos que esto no va a resolver el problema. Entonces, yo creo que el gobierno tiene que debatir
con seriedad este tema. No es un tema de derechas ni de izquierdas, ni de imperialismo, no es ese. Es un grave problema que tiene la sociedad boliviana, que no lo ha podido resolver en muchos años y ojalá que a partir de ahora se lo aborde el problema. Ojalá, no soy muy optimista por lo que ha pasado desde hace 6 años, pero al menos creo yo que la ruta es esa, tomar una decisión que al menos nos muestre la intención de que quiere reformarse o quiere arreglarse el problema de la justicia. ¿El gobierno está cometiendo delito? ¿El Tribunal Constitucional está cometiendo delito? ¿Quiénes están cometiendo delito? Que es lo último que le consultó, doctor, en el marco de entender lo que usted nos está explicando esta noche. Al desconocer el 21. Los delitos los califican las autoridades competentes, ¿no? Yo no puedo calificar si es un delito. Yo simplemente he dicho, y lo ratifico aquí, se está desobedeciendo a la voluntad popular de febrero del 2006 y creo que eso es grave y la gente está indignada por eso, porque a nadie le gusta que le desconozcan su voto y creo yo que por ahí va la situación, Cecilia. Debería mantenerse la vigencia del 21 de febrero del 2016 y creo que nadie ha eliminado, nadie ha anulado, nadie puede anular. Ninguna autoridad del Estado, ahora constituida, ahora puede anular los resultados de ese referéndum, por lo tanto están vigentes y hay que simplemente recuperar la vigencia y la obligación del presidente es obedecer esa decisión, ¿no? Le agradezco por estos minutos de análisis para el país, doctor Pedraza. Muy buenas noches.